Gloria a Dios por eso. Bienvenidos a aquellos que nos visitan y vamos a estudiar ahora la palabra de Dios, continuando con nuestras exposiciones en el libro de Romanos, y les pido que me acompañen en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. En esta mañana estaremos leyendo la porción de los versículos del 6 al 11. Romanos capítulo 6, comenzando desde el versículo 6. Dice la palabra de Dios: sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto a que Él murió, murió el pecado de una vez para siempre, pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Señor nos ilumine y nos muestre las verdades en este pasaje de las Escrituras. Vamos a orar para encomendarnos al Señor. Padre Dios eterno, Dios bendito, te damos toda gloria y honra por las preciosas verdades que tú nos muestras, que a pesar de que somos redimidos, justificados por tu gracia, por tu amor, tú vas haciendo la obra. También es verdad que aún hay pecado en nosotros, aún es verdad que aún tenemos que vivir en este mundo, en este cuerpo, aún tenemos apetitos de la carne, aún tenemos deseos pecaminosos, pero tú estás con nosotros, tú has hecho la obra y nos das las herramientas, nos das la fortaleza, nos das de tu Espíritu Santo que mora en nosotros para poder vivir la vida cristiana, para poder vivir la vida que tú nos has mandado vivir. Y yo te pido que nos hables por medio de este texto a ver la realidad de esto. A veces no estamos conscientes de esto, a veces simplemente se nos olvida, y yo te pido que nos hables a través de este pasaje y nos instruyas a ser recordados de estas verdades y podamos ser motivados a una vida de piedad y santidad. Háblanos en esta mañana y te damos gracias por tu Espíritu Santo, que pedimos sea en cada mente y en cada corazón en esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hemos estado estudiando ya por varios domingos Romanos, hemos entrado a esta nueva sección y en la ocasión pasada entramos a este capítulo 6, esta porción de texto del capítulo 6 de Romanos. Lo habíamos visto como una transición de la misma gran sección que tenemos, que abarca desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8, que nos habla de la gloriosa esperanza o de la grata certeza, como cantábamos hace un momento, que tenemos en Cristo Jesús de vida eterna y de gloria futura. Una transición a la realidad de la vida del creyente en el Evangelio. Recordemos que toda esta carta de Romanos es soteriología, trata del Evangelio y de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Cuando somos justificados, viéndolo desde el capítulo 4, hablando de la justificación, cuando somos justificados delante de Dios, ocurren varias cosas en el proceso de la salvación. Veamos los resultados que trae la justificación, los beneficios y cómo es que llega a nosotros la justificación. Pablo ha estado elaborando y explicando el mensaje del Evangelio. Pero ahora Pablo comienza a llevar a sus lectores a cómo es esta vida en Cristo y cómo esta vida de Cristo nos conducirá a una vida de santidad por medio de esa justificación. No nada más somos justificados, perdonados, justificados, también somos santificados. Y como observábamos, Pablo hace un contraste entre lo que éramos antes en Adán y lo que ahora somos en Cristo. El viejo hombre y el nuevo hombre. Está haciendo este contraste. Muerte y vida. Pecado y gracia.
Y en los primeros 5 versículos se anticipó a una posible objeción que pudiera estar en la mente de sus lectores, y que es la típica objeción que tenemos a las doctrinas de la gracia, que esa sobreabundante gracia que tenemos en la vida del creyente le da licencia para pecar. Toda esta porción, hasta el versículo 14, es parte de la explicación que está dando de que esta objeción podía surgir porque él acaba de decir una verdad muy importante en el capítulo anterior. Dice, pero en donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y eso se entiende que entre más pecado hay, más gracia. Y como eso nos puede generar la idea de que está bien que podemos vivir en pecado. Y para responder esa objeción, nos hace ver la realidad de que si somos unidos a Cristo, somos también sepultados con Él y resucitados con Él. Y trae como una forma literaria, como una sinécdote, como observamos la ocasión anterior, el bautismo, precisamente para ejemplificar que así como el bautismo somos sepultados en agua y luego nos levantamos del agua como una confesión pública de fe de eso que realmente pasó en el interior. Fuimos sepultados con Cristo y resucitados con Él, y esa obra interior se manifiesta en el bautismo. Es una manifestación pública externa de lo que ya pasó internamente. En su respuesta vemos, primero, que somos sepultados con Cristo por medio del bautismo para la muerte del pecado. Y segundo, que unidos en Cristo en semejanza de su muerte, también lo seremos en semejanza de su resurrección, y por lo tanto estamos vivos en Cristo. Así también, al creer, somos sepultados con Cristo y resucitados con Cristo. Y aquí nos va a explicar más acerca de esto que nos acaba de decir. Está profundizando más en esa respuesta a esa objeción. Si realmente tenemos una licencia para pecar. Y como lo ha estado diciendo, de ningún modo, de ninguna manera tenemos una licencia para vivir al pecado. De cómo nosotros ahora en Cristo no solo somos sepultados y nos identificamos con su muerte, con la cual Él pagó por el pecado, pero la realidad de que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo y ahora somos muertos al pecado, libres del poder del pecado por la obra de Cristo. Pero también como por su resurrección nosotros tenemos esa preciosa certeza o garantía de nuestra propia resurrección. Y resurrección espiritual y física. Y finalmente nos da un mandato de cómo debemos vivir a la luz de la realidad de la obra de Cristo aplicada en nosotros. Muy bien, empezamos en nuestro texto y dice el versículo 6. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Nuestro viejo hombre se refiere a una antigua naturaleza que teníamos cuando estábamos en Adán, antes de recibir ahora la vida que tenemos en Cristo. Por eso dice que es el viejo, es el antiguo hombre, esa antigua forma de vida en comparación a esta nueva forma de vida que tenemos ya, esa vieja naturaleza pecaminosa en comparación a esta nueva naturaleza regenerada que tenemos en Cristo Jesús. John Murray dice que este viejo hombre es el viejo yo o el ego, el hombre no regenerado en su totalidad, en contraste con el nuevo hombre como el hombre regenerado en su totalidad. Martin Lloyd-Jones dice que este viejo hombre es yo mismo con una personalidad completa. Es decir, no era algo a medias, era yo totalmente en pecado con una naturaleza pecaminosa. Y este viejo hombre dice que fue crucificado con Cristo. Esto significa que cuando Cristo murió, nosotros morimos con Él. Como nuestro representante federal, Él murió por nosotros y nosotros morimos con Él. Cuando Él fue crucificado,
Nuestro cuerpo de pecado fue crucificado con Él. Y esto nuevamente nos identifica con Cristo. Y este acto, como observábamos, se aplica o es ejecutado en la vida del creyente por el Espíritu Santo al momento de creer, al momento que ejecutamos nuestra fe. Ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y una vez que depositamos nuestra fe en Jesucristo, que ejercemos la fe, se nos cambia de cabeza federal y somos justificados, o sea, declarados justos delante del trono de Dios. Y al ser justificados, también podemos identificarnos como muertos al pecado y como resucitados para poder andar en esta novedad de vida, en esta nueva vida que se nos es dada en Cristo Jesús. Entonces, es al momento de creer que podemos decir que fui crucificado con Cristo. Ese viejo hombre, ese hombre que estaba inclinado al pecado, fue puesto en la cruz con Cristo. ¿Pero para qué? ¿Cuál es la razón de identificarnos con Cristo en su muerte y de ser crucificados con Él? Dice, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Este cuerpo de pecado tenemos que entender que se refiere al cuerpo del creyente antes de la salvación. Estaba dominado y controlado por su naturaleza depravada y pecaminosa. Como veíamos anteriormente, no se podía detener. Tenía un gobierno total sobre nosotros y un gobierno tirano sobre nosotros. Y nos decía qué hacer y lo teníamos que hacer. Podemos observar que Pablo está diciendo lo mismo aquí de varias formas, de formas diferentes. Dice que hemos muerto al pecado. Dice que somos bautizados en su muerte, unidos a Cristo en la semejanza de su muerte. Nuestro viejo hombre fue crucificado. Nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Se está refiriendo a lo mismo. Pablo usa este término, cuerpo de pecado, para referirse a nuestra naturaleza pecaminosa y el pecado remanente en nosotros, que se expresa por medio de nuestros cuerpos. Y esto lo vemos en el Nuevo Testamento a veces como la carne, los miembros del cuerpo terrenal, para referirse a esa naturaleza corrupta que aún está en nosotros. Entonces, esos son los lenguajes figurativos que usa para referirse al pecado remanente que aún pertenece, que aún habita en el creyente y que nosotros debemos hacer morir. Y es importante hacer la distinción entre el viejo hombre y la naturaleza corrupta. Es importante que observemos que el texto no nos dice que nosotros tenemos que hacer morir al viejo hombre. Esto no puede ser un mandato porque esto es algo que Dios hace. No está pidiendo que nosotros lo hagamos. Se está dando por entendido en el verbo que es algo que Dios está haciendo. Si nos manda a hacer morir las obras de la carne o como lo ponen los miembros del cuerpo terrenal, eso sí nos manda en otros pasajes de las Escrituras. Pero por eso tenemos que entender la diferencia. Dice que nuestro cuerpo de pecado se destruya. Y esto no lo está diciendo de una forma literal, en el sentido de que nuestros cuerpos explotan o realmente mueren. Nuestro cuerpo físico sigue aún después del momento de nuestra conversión. Tampoco está diciendo que el pecado queda totalmente aniquilado y que no hay ninguna raíz de pecado en nosotros, porque la Escritura bien nos enseña que aún hay pecado en nosotros. Más bien es el sentido de hacer inoperante o inactivo a ese poder de pecado que estaba antes en nosotros y que estaba gobernándonos. Esa es la idea. Y ahí va a seguir ese pecado, pero ya no de la misma manera, ya no con el mismo poder, ya no tiene autoridad. Como veíamos anteriormente, esto no significa que el poder del pecado quedó totalmente destruido o aniquilado por completo. El cuerpo del creyente antes de la salvación era dominado y controlado por la naturaleza depravada y pecaminosa que teníamos. Pero ahora ha sido hecho inoperante para que ahora sea controlado por el Espíritu Santo. Pero como nos dice aquí, este viejo hombre ya fue crucificado con Cristo.
¿Para qué? Para que fuera destruido. Para que ese poder de pecado que nos dominaba ya no domine más en nosotros. Nos habla entonces de lo que éramos antes de Cristo. Y ese viejo hombre, al ser crucificado en la cruz, también murió en la cruz. No puede existir un cristiano que es medio viejo hombre y medio nuevo hombre. No puede ser que haya alguien que haya sido regenerado a la mitad o parcialmente. A Dios no les gustan las mitades. O es todo o es nada. Eres caliente o frío, creyente o incrédulo. Y por lo tanto no existe tal cosa como muchos predican, no existe tal cosa como el cristiano carnal. El hecho de que el pecado habite aún en nosotros no quiere decir que tenemos la libertad para pecar. Nuestro cuerpo, su cuerpo de pecado, fue crucificado y puesto a muerte. El poder del pecado ya no domina en nosotros. Y ahora tenemos una nueva vida a la cual hemos sido llamados. Entonces, para los creyentes, el viejo hombre es crucificado con Cristo para que nuestro pecado remanente quedara inactivo y sin poder. Pero, ¿para con qué fin? Dice, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. El propósito de haber sido crucificados con Cristo y el cuerpo de pecado haya quedado inactivo es para que nosotros no continuemos siendo esclavos del pecado y hagamos su voluntad, sino que ahora nosotros como creyentes hagamos la voluntad de nuestro nuevo amo, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Somos hechos libres del poder del pecado para andar en esa novedad de vida, en esta vida donde ahora somos esclavos de Cristo. Ahora hacemos la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Ya el pecado, aunque existente en nosotros, no puede dominarnos. ¿Cuál es la razón de por qué este poder no puede operar más como nuestro gobernante? Versículo 7. Porque Él ha muerto, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y aquí la palabra libertado se traduce del griego como justificado o exonerado. Es decir, que es libre ahora de la culpa del pecado. Y en ese sentido, el texto parece indicar que ha sido puesto en libertad o ha sido declarado libre del pecado. Esa es la misma palabra griega que se traduce se usa mayormente como justificado. Es como si dijera, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y la idea contrasta. Antes estábamos esclavos del pecado y cargando con la culpa del pecado, pero ahora somos hechos libres del poder del pecado y de la culpa del pecado. Cuando nuestro viejo hombre es crucificado con Cristo por la obra de Cristo, ya no hay más castigo para nosotros. No hay más culpa por el pecado y no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque ya fuimos castigados en Cristo. Él recibió el castigo por nuestro pecado. El pecado fue cumplido de esa manera. La justicia fue cumplida en esa manera. Cristo pagó por cada uno de nuestros pecados. Él fue castigado como nuestro representante federal y pagó las consecuencias de nuestro pecado. Nuestro pecado ya está pagado en Cristo. Si tú estás unido en Cristo, tu pecado fue pagado. Él murió como nuestro representante federal y lo que Él hizo, nosotros lo hicimos en Él. Y lo que Él logró, lo logró para nosotros. Nosotros, entonces, los creyentes, ya fuimos crucificados en Cristo. Es por la obra de Cristo y por lo que Él hizo. Él es la razón de nuestra salvación y Él es la razón de nuestra adoración. Y esto nos dice el verbo que esta es una acción hecha al sujeto.
Es decir, que es Dios quien hace toda esta obra en el creyente. Dios es que declara que somos verdaderamente libres de las consecuencias del pecado, de la culpa del pecado. Somos verdaderamente libres los que ponen su fe en su Hijo Jesucristo en base a la obra de Jesucristo. Ahora, ya hemos respondido varias de las preguntas que nos habíamos hecho anteriormente. En la ocasión pasada nos hicimos varias preguntas para tratar de entender ese texto. Y ya hemos respondido algunas que deberíamos haber considerado. La primera pregunta es, ¿cómo es que morimos al pecado? Y es por representación federal de Cristo por su muerte en la cruz. Como Él murió en la cruz, eso significa que cuando estamos unidos a Él, nosotros morimos con Él. Y esa es la otra respuesta. ¿Cuándo morimos al pecado? Fue en el momento cuando Cristo murió en la cruz y es aplicada a nosotros o tomada en cuenta a nosotros al momento de nuestra justificación. La otra pregunta es, ¿qué significa morir al pecado? Que su poder gobernante ya está muerto, sin embargo, aún sigue, por así decirlo, moribundo en nosotros. Ahora la pregunta que nos falta es, ¿qué es lo que siempre nos acompaña al morir al pecado? Cuando morimos al pecado, ¿qué es lo que acompaña eso? Cuando alguien muere en Cristo, sin lugar a dudas o forzosamente, también resucitará con Él. Versículo 8. Y si hemos muerto con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Si nuestra identificación con su muerte es real y verdadera, por consecuencia, nuestra vida en Él es real y verdadera. No podemos decir que hemos muerto a Cristo y haber resucitado también a una nueva vida. Y no haber resucitado a una nueva vida. Y tampoco podemos decir que hemos resucitado y vivimos con Él si primero no morimos con Él. Cristo ya venció por nosotros. Su obra está completa, que incluye tanto su muerte como su resurrección. No pueden ir separadas. Ambas tienen que ir, su muerte, el pago por el pecado, y su resurrección, su vindicación, tienen que ir de la mano. Ahora, notemos cómo Pablo trata estos dos asuntos juntos, su muerte y su resurrección. En el versículo 3, como habíamos visto, ¿o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 5. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Y ese es el par que viene junto en todo ese capítulo. Es un par combinado de ley, pecado y muerte por un lado, y por el otro lado tenemos gracia, justicia y vida. Entonces simplemente es imposible que alguien pueda creer que está unido a Cristo en su muerte, que sus pecados son perdonados, pero que no se identifique con Cristo en su resurrección para esta nueva vida que ahora debería de tener. Y lo triste es que sí hay personas que creen esto de alguna manera, que se identifican con Cristo en su muerte, pero no se identifican con Cristo en su resurrección. Pueden creer que han sido perdonados del pecado, que todo está bien entre ellos y Dios, que no hay pecado con el cual estén teniendo problemas. Es decir, ellos no tienen problemas al decir que se identifican con Cristo en su muerte. Sí, Cristo murió por mí, pero viven como si nunca hubieran muerto al pecado. Viven como si hubieran quedado en la tumba pudriéndose y apestándose, peor de lo que eran antes. Sus vidas no han cambiado y siguen en pecado, y por lo tanto no se puede identificar con Cristo en su resurrección. Y eso es lo que Pablo enseña. No puedes decir que has muerto con Cristo y no haber tenido una resurrección a una nueva vida. Porque si hemos muerto con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Y si Cristo no se ve en tu vida, ten por seguro que no vivirás con Él. Y por lo tanto, tú aún no has muerto con Él. Tú no has muerto a tu pecado con Él.
Ahora Pablo nos hace ver la realidad y la certeza de la resurrección en nosotros al estar unidos en Cristo. Nos da ahora la realidad y la certeza de que nosotros también tendremos una vida eterna. Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, la muerte ya no tiene dominio sobre él. La resurrección de Cristo es uno de los temas centrales en la religión cristiana. Es uno de los temas centrales de lo que creemos. Es el motor de nuestra esperanza. ¿Cómo podemos esperar resucitar nosotros en gloria si Cristo no resucitó primero? Pero la resurrección de Jesucristo, como hemos estudiado, es una certeza. Hace unas semanas veíamos la gran cantidad de evidencias legalmente aceptables de ese evento histórico. La resurrección es una realidad. Y el hecho de una resurrección asume una muerte. Pero esta resurrección no es volver a la misma vida con la cual puedes volver a morir. Esta resurrección es una nueva vida donde la muerte ya no tiene poder, ya no tiene dominio. La muerte ha sido derrotada de una forma gloriosa. Entonces Pablo nos recuerda que sabiendo esto, la realidad de la resurrección, podemos ver dos cosas. En primer lugar, si Cristo volvió a la vida, el triunfo sobre la muerte, y al resucitar no tiene por qué volver a morir, pues Él cumplió su misión completamente y lo hizo una vez y para siempre. Y en segundo lugar, si Cristo volvió a la vida, el poder de la muerte ya no tiene dominio sobre Él y no tiene dominio sobre los que están con Él y en Él. Cristo resucitó y dice, y no volverá a morir. ¿Por qué? Porque Él ya venció a la muerte. Al resucitar, Él venció a la muerte. La muerte ya no tiene autoridad sobre Él y por lo tanto la muerte no tiene autoridad sobre aquellos que están unidos e identificados con Cristo. Aquellos a quienes Cristo representó en su victoria. Entonces, derrotada la muerte, sin poder ni dominio, Cristo es ahora quien determina quién tiene o no vida, aún después de la muerte. Y por eso solo Jesús puede hacer una declaración como esta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Juan 11:25. Elvis Carballosa comenta: la muerte como consecuencia del pecado se ha enseñoreado del hombre, tal como un señor rige o gobierna a sus esclavos. Cristo, como sustituto del pecador, tuvo que padecer la muerte. Él murió una sola vez y resucitó triunfantemente de entre los muertos, de modo que la muerte no tendrá jamás autoridad sobre él. Al ser nosotros identificados con Cristo y la obra de Cristo aplicada a nosotros, también recibimos el Espíritu que lo resucitó a Él de entre los muertos. Y ahora nosotros también, muertos espiritualmente, ahora nosotros también, haber sido crucificados, espiritualmente estábamos muertos, pero ahora también se nos da una vida espiritual y entramos a una nueva vida, a una novedad de vida por el mismo Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Es el mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo, mora en nosotros y nos da una nueva vida. Y de la misma manera en la que la muerte ya no tiene poder sobre Cristo, así también nosotros jamás volveremos a morir. Tenemos que pasar por la primera muerte, pero ese no es el fin. Aparte de que tenemos una nueva vida espiritual en Cristo, también tendremos una nueva vida eterna después de la resurrección. Hermanos, eso nos da una garantía segura de que tendremos vida eterna. Tendremos vida eterna porque Cristo venció la muerte, porque Cristo es nuestro representante. Él venció
venció la muerte, venció el pecado en la cruz y resucitó con poder. Y ahora Él es la resurrección y la vida. Y nosotros tenemos esa esperanza, esa certeza de que nosotros, dice, viviremos con Él para siempre. Tenemos la garantía de su resurrección y tenemos la garantía de su promesa. Y Él es fiel para cumplir lo que ha prometido. Ahora, habiendo expuesto la realidad de su resurrección y por lo tanto la nuestra, ahora Pablo nos hace ver la realidad del resultado de eso. Si morimos con Cristo, también hemos resucitado con Cristo. Y si resucitamos con Cristo, entonces debemos vivir de acuerdo a esta nueva vida como vivos para Dios. Versículo 10. Porque en cuanto a que Él murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto Él vive para Dios. Así como tenemos la realidad de su resurrección, por lógica tenemos la realidad de su muerte. Porque ¿cómo va a resucitar si no murió primero? Además de las muchas evidencias, su muerte es una realidad, es un hecho histórico. Jesús murió en una cruz. Y esa muerte, su sacrificio, nos dice que es de una vez y para siempre. Y ese lenguaje lo encontramos muy similar al de Hebreos, capítulo 9, versículo 26 al 28. Y nos dice, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Esto destaca la necesidad decisiva y final de la muerte de Cristo. Su obra completa fue una vez y para siempre. Él no necesita volver a nacer. Él no necesita volver a vivir bajo las consecuencias del pecado. No necesita volver a morir, ni resucitar, ni ser glorificado nuevamente, porque Él lo hizo, toda su obra perfecta. Perfecta y tan excelentemente que no hay más necesidad de lo que ya hizo volverlo a hacer. Su obra es completa y perfecta. Y por esa razón, Él fue resucitado, fue levantado de entre los muertos para ser vindicado, porque Jehová quedó satisfecho con su obra. Una sola y única vez. Ahora, anteriormente, no habíamos encontrado verbos imperativos. No hay mandatos en esta porción del texto. Pero en el versículo 11 nos introduce a un verbo imperativo, versículo 11. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, para Dios en Cristo Jesús. La idea de aquí es el ejemplo de Cristo. Cristo murió al pecado una vez para siempre y ahora Él vive para Dios. Dice, así también ustedes. Ahora, esta palabra, este verbo, considérense, es un imperativo, es un mandato. No te llama a que medites o trates de ver si vale la pena o no vale la pena estar en Cristo. Este es un llamado a calcular, que es la traducción literal de la palabra. Y esto era usado en contabilidad. Calcular, este verbo es un mandato de acción continua, la cual es ejecutada por el creyente. Si tú eres creyente, tú debes continuamente calcular los resultados de la obra de Cristo. Uno de los cuales incluye la muerte al pecado y la nueva vida que tenemos en Cristo. Eso es a lo que somos llamados. Ahora, el mandamiento a veces, en este caso, es mal interpretado y necesitamos poner atención a lo que Pablo está queriendo decir. Primeramente, no se nos da el mandato de morir nosotros mismos al pecado. Nosotros no tenemos la capacidad para morir al pecado. No dice mueran al pecado. Y tampoco de nosotros hacernos vivir para Dios. No tenemos la capacidad para darnos propia vida, para andar en Dios. Esos son hechos o realidades que son presupuestas por los versículos anteriores. Recordemos que Pablo ha estado hablando de la salvación, la justificación. Hay un proceso. Está llevándonos la idea. Aquí está hablando a creyentes que ya han muerto el pecado, que ya están vivos para Dios,
que ya sus pecados han sido perdonados, esos son creyentes a los cuales les está diciendo que esto es lo que tienen que considerar. Tampoco es algún tipo de pensamiento positivo, que si tú consideras o que si tú te cuentas como muerto al pecado y vivo para Dios, así tiene que ser. Dios tiene que respetar de alguna manera que estás teniendo este pensamiento de que tú estás considerándote de esa manera. Y no es el considerarlas lo que lo hace una realidad. De hecho es lo opuesto. Es debido a que son una realidad en el creyente que debemos considerarlas. Y la pregunta es, si la obra de Cristo, por la obra de Cristo, yo ya soy muerto al pecado y vivo para Dios, ¿por qué es importante entonces considerar lo que ya es una realidad en mi vida? ¿Cuál es el punto de este mandamiento? Y es que, como lo mencioné anteriormente, aunque hemos muerto al pecado y hechos vivos para Dios por nuestra unión con Cristo Jesús, el hecho de que eso sea una realidad, de que hemos muerto al pecado y que ahora estemos vivos para Dios, no siempre se siente de esa manera. Perdemos la perspectiva de eso. No es algo que esté constantemente visible o tangible en nuestras vidas. Es decir, que la realidad de que hemos muerto al pecado y ser hechos nuevos en Cristo no es solo un asunto de un hecho, es asunto de fe. Es una realidad que el creyente debe considerar, pero también debe creer. ¿Por qué? Primeramente porque Dios lo dice. Dios lo dice en su palabra y debe de ser verdad. Y en segundo, porque eso es parte de vivir en el Evangelio. Vivir en la fe de lo que Cristo ha logrado para no perder de vista la esperanza de la gloria futura que tenemos en Cristo Jesús y la obra que Él ha hecho por nosotros. Y con mayor razón de que aún hay pecado en nosotros. Y eso nos puede quitar los ojos de Cristo y de esa esperanza y de hacernos caer en la desesperación. Aún como creyentes podemos caer en esos pensamientos. Aún como creyentes podemos caer en desesperación. Aún como creyentes podemos caer en pecado. El pecado puede tomar poder que ya no les corresponde si tú se lo permites. Y es por esta razón, en cuanto al pecado, que los creyentes debemos considerar que ya hemos muerto al pecado por la muerte de Cristo. Ya no vivimos para el pecado. Debemos considerar la realidad para encontrar la fortaleza, para no dejarnos ser dominados por ese pecado que aún está en nosotros. Constantemente debes considerar, meditar, que ahora tú ya fuiste crucificado, tu antiguo yo fue crucificado, muerto al pecado, que el pecado ya no tiene dominio sobre ti y tú debes poder decirle que no. Debes poder decir a tu pecado, quieto, ya basta. Tienes el poder para hacerlo. Y ahora por la grandiosa y sublime gracia de Dios, en cuanto a Dios concierne, estamos vivos por Él, en Él y para Él. Amén. Y nos consideramos vivos para Dios por el hecho de estar unidos en Cristo, en su resurrección. Y esa es otra realidad que encontramos el poder y la fuerza para no someternos al pecado. Estamos vivos para Dios. Tenemos vida en Cristo Jesús. Una vida que no teníamos antes. Ya no somos esclavos del pecado. Debemos considerar realmente estas realidades. Hemos sido muertos al pecado en Cristo y hemos resucitado en Cristo Jesús a una nueva vida. Debemos considerarlo, pero también debemos creerlo. Y de esa confianza y esa perspectiva, nosotros debemos someternos y obedecer a nuestro nuevo amo. Y eso lo veremos en la siguiente ocasión, en los versículos del 12 al 14. Cómo es que debemos vivir bajo gracia y no bajo pecado. Pero la realidad de este mandato está clara.
Debemos considerar estas realidades en nuestra vida como un motor principal para no dejarnos gobernar más por el poder del pecado. Así como Cristo murió y resucitó, debemos nosotros también, unidos a Él, considerarnos como muertos para el pecado, pero vivos para Dios en santidad y obediencia. Para terminar y aclarar más estas verdades, quiero darles una ilustración que escuché. Imaginen que un esclavo está como prisionero en un castillo de un amo tiránico, de un amo muy tiránico. Él tiene que hacer todo lo que su amo dice y cada vez se vuelve más y más miserable. Y llega al punto de una absoluta desesperación. Se queja de la carga y solo puede pensar en una cosa: ¿cómo escapar? Intenta con varios métodos, pero ninguno funciona. Algunos métodos aparentan lidiar con los síntomas, pero no hay libertad. Luego intenta poner una escalera de 10 escalones, que son los 10 mandamientos. Pone la escalera e intenta subir, pero su amo lo ve y le rompe algunos escalones y lo golpea casi hasta la muerte. Este esclavo jamás podrá salir por su propia cuenta. Pero sucede que hay un gran rey bondadoso que vive cerca de ese castillo. Y este rey ama a ese pobre esclavo y pone en marcha un plan excelente para liberarlo. Y recordemos, esta es una ilustración. Las ilustraciones llegan hasta cierto punto. Son simplemente para hacernos ver la enseñanza más visible. Pero este rey llega y mata al esclavo. Mata al esclavo por medio de una crucifixión. Y llega el amo cruel, el amo tiránico, buscando por su esclavo, pero encuentra un cadáver. El esclavo muerto, y para su coraje, el esclavo ya no puede hacer lo que él quería. Todo lo que él le demandaba ya no lo puede hacer. Ya no tiene poder de autoridad sobre ese pobre esclavo y tampoco puede lastimarlo. El esclavo ha muerto. Y el esclavo es enterrado afuera. Y luego llega el gran rey y lo levanta de entre los muertos. Y le da una nueva vida y lo lleva a su casa para vivir con él. Y ahora él le sirve a ese rey con agrado, con felicidad, con agradecimiento. Y todavía ese rey adopta a este esclavo y lo toma como su hijo. Lo hace uno de sus hijos. El esclavo solo puede vivir con agradecimiento cuando se da cuenta lo que ha sido hecho por él. Su corazón solo puede estar lleno de amor y devoción a este gran Rey de gracia. Ha muerto su antiguo amo y ahora está vivo para su nuevo Rey y Señor. Ese es en ese sentido que ha muerto al pecado y está vivo para Dios. Esa es la imagen de lo que pasa con cada creyente, con cada uno de los que hemos creído en Cristo Jesús. Y aunque nosotros hemos muerto al pecado, no ha sido completamente erradicado, ni tampoco es que el creyente deja de tener problemas con el pecado. Aunque ya no estamos bajo el poder del pecado, estamos muertos para el pecado, aún así tú tienes una lucha. Tú aún así tienes una guerra, tienes que continuar luchando contra ese antiguo amo. Y ese antiguo amo tiene tal poder que por más que te esfuerces, no habrá un día en el cual no peques. Aun cuando ya no estamos bajo el poder gobernante y dominio del pecado, aún estamos en este cuerpo de muerte. Y ese es un pensamiento que a veces gobierna en los incrédulos. Pues tú eres creyente. Tú no deberías de pecar. Tú deberías ser santo. ¿Qué no es lo que profesa tu religión? Y tenemos que dar la noticia. Yo soy nueva criatura en Cristo, pero aún tengo que pelear con el pecado. Aún soy pecador. Pecador, perdonado por gracia. Aún tenemos que batallar. Y la realidad es que vamos a caer en pecado. La diferencia está en que tus victorias se tienen que comenzar a ver más y más que tus derrotas. De eso se va a tratar el capítulo 7, de hecho, la gran lucha interna que tenemos todos los creyentes con ese pecado que aún está en nosotros, ese pecado remanente que aún quiere tumbarnos.
Hay una guerra de voluntades entre nuestro nuevo ser, este nuevo hombre, y los deseos pecaminosos de nuestro corazón, esas remanencias del viejo hombre que aún están ahí. Por eso la Biblia nos advierte acerca de caer en pecado. Si pudiéramos ya no caer en pecado, entonces la Biblia no nos daría ninguna advertencia. Si ya fuéramos totalmente santos y perfectos, la Biblia no nos dejaría advertencias en contra del pecado. Pero la Biblia nos da estas advertencias para evitar pecar, para alejarnos del pecado. Aún tenemos que luchar contra el pecado. Dios escogió esa manera de santificarnos por medio de esta vida, por medio de las diferentes situaciones y tentaciones que aún tenemos que vivir, por medio también de su verdad, de su palabra. Y escogió que nosotros tuviéramos parte en esta santificación. Es nuestra responsabilidad colaborar con el Espíritu Santo que habita en nosotros para no caer en pecado y tener esta vida en santidad. De matar o de hacer morir nuestros deseos pecaminosos y de vivir para Dios. Y en primer lugar, la primera advertencia que nos dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primero de Juan 1:8. Y como siempre lo menciono y lo digo, la diferencia entre los creyentes y los incrédulos no es que unos pequen y otros no. No es que los cristianos no estén pecando y los incrédulos se la pasen pecando. Ambos somos pecadores. La diferencia está en el perdón de Cristo. Pero los que somos creyentes, una realidad de nuestra vida es que tristemente aún pecamos. Estamos siendo transformados, pero aún no estamos completos. Y para poder vencer ese pecado, necesitamos reconocer que aún está ahí en nosotros, dando patadas de ahogado, pero aún está ahí en nosotros. Y la Biblia nos advierte, aunque ya no tenga dominio sobre nosotros, ya no es el tirano amo que era sobre nosotros, aún pecamos. Por lo tanto, debemos estar alertas. Aún está ahí y debemos estar alertas. Si no estás constantemente considerando la realidad del pecado que aún está en ti, no podrás detenerlo y no podrás ver cuando venga. Segunda advertencia. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios 10:12. Tú puedes pensar que nunca vas a caer, que estás muy en pie, que estás muy firme, estás muy bien en la palabra, en la oración, que no tienes problemas con el pecado. Pero si el pecado aún está en nosotros y la realidad es que aún pecamos, mayor está la posibilidad de que si tú estás mirando que estás muy firme, que confías en eso, al menos ya cometiste el pecado de orgullo. Nadie puede estar sin pecado. No podemos ser arrogantes en decir que yo no tengo pecados o que yo puedo mantenerme ante todas las tentaciones. Por más que pienses, por ejemplo, que jamás le vas a ser infiel a tu esposa o a tu esposo, aún puedes caer en eso. Mejores que tú han caído. Y es muy arrogante pensar que tú no puedes caer. Mejores que tú han caído tan bajo que te hace pensar que tú tienes la fortaleza para ser mejor que ellos. Por eso la Biblia nos da esta advertencia. Todos tenemos este pecado remanente. Y si no nos cuidamos, nosotros también podemos caer en estos pecados. Si no consideramos la realidad de nuestra debilidad, no podremos estar preparados para combatir estos deseos pecaminosos. Si no consideramos la realidad de nuestra debilidad, su poder no se perfeccionará en nosotros. Debemos estar bajo esta realidad. El que mire esta firme, vea que no caiga. Una tercera advertencia dice: ocúpense en su salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Ya hemos establecido de muchas maneras y de una forma rotunda y segura que la salvación no se puede perder. Pero Pablo escribe esta advertencia. ¿Por qué? Porque aunque no podemos perder la salvación, podemos caer en pecado. Y esa salvación costó mucho.
Y una forma de descuidar esa preciosa y valiosa salvación es dejarnos caer en pecado. Si realmente valoramos nuestra salvación y estamos agradecidos, debemos recordar que cada pecado lo pagó Cristo en la cruz. Y eso debe traer dolor a nuestra alma cada vez que pecamos. Esa advertencia está porque el pecado aún está al acecho en nosotros. Y podemos ver más advertencias, pero creo que estas tres son suficientes para hacernos ver la realidad de que la Biblia nos instruye que tengamos cuidado. Aún los creyentes tengamos cuidado de que el pecado habite en nosotros y nosotros también podemos ceder ante ese poder. En otras palabras, nuestra nueva relación con el pecado nos debe evitar tolerarlo. No puedes tolerar el pecado en tu vida y no debes hacer progresar ese pecado, sino más bien debes hacer progresar la lucha contra ese pecado. Hermanos, es una realidad que hemos muerto al pecado y que ahora, por medio de la obra de Cristo, estamos vivos para Dios. Sin embargo, el pecado remanente, esos pedazos de nuestra vieja naturaleza, están en este cuerpo de muerte y aún puede hacernos caer, aún tiene poder para someternos si se lo permitimos. Como escribe Timothy Keller, el pecado solo te puede engañar por completo si no lo puedes ver como realmente es. Si no haces caso a esas advertencias, con mayor razón vas a caer. Si descuidas esta salvación, vas a caer en pecados muy destructivos. Pero si tú en esa mañana no tienes a Cristo en tu corazón, si tú en esta mañana estás preguntándote de qué poder estamos hablando, cuál es el poder del pecado, es precisamente que no lo puedes ver porque es tu amo fiel. Ese pecado, a lo mejor no lo puedes ver ahorita, pero ahí está. Se te es fácil mentir, se te es fácil robar, y ahí está ese amo diciéndote qué es lo que debes hacer. Ahí está ese amo diciéndote, sí, ser infiel a tu esposa, sí, mira pornografía, sí, haz esta mentirita, no pasa nada. Son mentiritas blancas. Pero el pecado es el pecado y es la transgresión de la ley. Dios nos ha dado mandamientos precisamente para activar nuestra conciencia, para que realmente podamos ver que nosotros somos depravados, somos delante de Dios criaturas que necesitan una justicia. No podemos tener una justicia por nosotros mismos. Eso es lo que hemos estado viendo de Romanos, los primeros 3 capítulos de Romanos. Necesitamos una justicia porque nosotros tenemos una naturaleza tan pecaminosa que no podemos conseguir la justicia necesaria para una salvación. Pero después los siguientes capítulos nos muestran que alguien ha logrado una justicia por nosotros. Alguien ha logrado vivir justamente las demandas de la ley de Dios. Ha logrado conseguir una justicia y Él las ha conseguido para todo aquel que en Él cree. Todo aquel que en Él cree puede tener esa justicia. Y eso es a lo que nos referimos con justificados. Si tú crees en Jesucristo, si tú crees y te reconoces como un pecador y que solo en Cristo tienes puedes tener esa nueva vida, solo en Jesucristo puedes ser justificado. Si tú lo crees, tú puedes tener esa nueva vida eterna. Amén. Tú te identificas con Cristo en su muerte, identificas con Cristo en su resurrección. Pero es solo a través de la fe, es solo a través de creer que tu única opción, tu único camino es Jesucristo. Es la obra que Él hizo. Porque ese pecado por el cual tú no puedes pagar, Cristo lo pagó en la cruz. Esa desobediencia a Dios, esa forma de vida antigua que se daba a los deseos de ese pecado, ha sido muerto en Cristo Jesús por la obra en la cruz. Pero Él no quedó muerto. Murió, fue una realidad. Fue sepultado en una tumba, pero Él no quedó en la tumba. Él fue levantado con poder de entre los muertos. Resucitado, para que ahora nosotros podamos tener una esperanza de gloria futura. Y aquellos que han creído
en Jesucristo y han depositado su fe en Él, se han arrepentido de sus pecados y confiesan que solo Cristo es el camino, solo Cristo es la verdad y la vida, podemos decir como Pablo decía: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Hermanos, hagamos caso de estas advertencias que nos dejan las Escrituras. Hagamos caso a la verdad de Dios y sometámonos al Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Y vivamos por la fe en el Hijo de Dios, el cual nos ha amado con gran amor y se entregó a sí mismo por nosotros, y Él nos ha dado una nueva vida. Obedezcamos las instrucciones y consideremos muertos al pecado y vivos para Dios. Amén. Amén. Padre, Dios bueno, Dios eterno, Dios bendito, te damos tantas gracias por tu palabra, por la obra de tu Hijo Jesucristo. Nosotros somos pecadores, teníamos una naturaleza depravada que le gustaba empuercarse en el lodo, pero Cristo tomó todo eso y tomó nuestra naturaleza, tomó todo el pecado sobre sí mismo y murió en la cruz, pagando por nuestros pecados, por nuestra culpa. Toda la santa ira que debíamos nosotros recibir, lo recibió Él en la cruz. Y te damos gracias por su sacrificio y su muerte, por el cual nosotros, al creer, también morimos con Él. Ese viejo hombre ha sido muerto. Gracias, porque éramos unos esclavos, los cuales han sido muertos en la cruz de Cristo. Pero ahora, tu Hijo ha resucitado, lo resucitaste con poder, lo levantaste, mostrando que la obra quedó completa y quedaste satisfecho. Y ahora nosotros, por la fe, podemos también ser resucitados a una nueva vida donde el pecado ya no gobierna, donde ahora podemos ser diferentes de lo que éramos antes por el poder que obra en nosotros, el poder del Espíritu Santo, la nueva vida que tenemos la gracia que nos basta para andar en este nuevo camino, un camino de santidad y de obediencia al gran Dios que tú eres. Ayúdanos a vivir vidas piadosas, ayúdanos a vivir vidas que se conformen a la imagen de tu Hijo, que se conformen a la obra de Cristo que ha sido en nosotros ahora. Ayúdanos a pelear con ese pecado que aún queda. A veces caemos aún en pecado y el mundo nos ve y el mundo nos juzga. Pero sabemos nosotros que abogado tenemos para con el Padre: Cristo Jesús, nuestro Señor, quien murió y pagó por nuestro pecado. Y que tengamos la realidad de eso en nuestras mentes para poder vivir en santidad y para poder decirle al pecado: no te quiero en mi vida, porque lo costó a Cristo. Ayúdanos a siempre considerar esto, Señor, tenerlo en nuestra mente. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.